Bienvenue dans ce nouveau chapitre de podcast Nordway. Dans cet épisode, nous parlerons de Pogo Liclón, alias John Wayne Gacy. Para los que no saben francés, así como yo, bienvenidos a un nuevo capítulo de Nordway Podcast. El episodio de hoy vamos a hablar de Pogo el payaso, también conocido como John Wayne Gacy. Ley, si lo pronuncié mal, ¿me corriges? No, El lo capítulo es pronunciaste todo perfecto, tuyo. en realidad. Y el Como francés siempre, también, ¿no? No, lo francés, bueno, está Digamos como que lo debatible. hiciste bien, digámoslo como lo hiciste bien y ya. Digamos que lo Bueno, intentaste, que es lo importante. ok. Lo importante es el detalle, ¿ok? Bueno, La intención. empezamos hoy hablando de John Wayne Gacy. En 1978, no sé si alguno de ustedes conoce la historia de John Wayne Gacy. Yo la verdad es que no tengo ni idea. Yo no sé, Sí y no. Yo sí, Sí, maestra, no, yo sí. no me lo han presentado. no se lo han presentado. El amiguito de la Presento. secundaria. Bueno, John Wayne Gacy, la historia de John Wayne Gacy empieza que fue en el 1978. Los residentes de la comunidad de Norwood Park, que es aquí en Chicago, se vieron extremadamente sorprendidos para enterarse de que uno de sus vecinos, imagínense que uno de tus vecinos sea un asesino en serie, uno de sus vecinos era homicida, un asesino en serie. Era un ciudadano modelo, ¿sabes? Una persona ejemplar, una persona de que un pilar de la comunidad y era muy próspero con sus negocios, era un hombre apoderado. No obstante, el 22 de diciembre del 78, las autoridades comenzaron a excavar restos humanos en un cementerio en el número 8213 de West Somerdale Avenue. No sé si me estoy sonando muy gringa. Sí, West muy open English de tu parte, no te voy a quejar. Lunia, corrígeme mi inglés, ¿ok? No, yo no me voy a meter en ese asunto, lo siento. No creo que Lunia con el Ernesto Chancleta sea el más indicado, sinceramente. Correcto. La incredulidad se transformó en furia en realidad, porque esto sucedió allá. Chicago es una ciudad muy grande y es una, vamos a decir así, parecida como Nueva York, que es una ciudad muy famosa de aquí de Estados Unidos. So, en cuestión de días se lograron descubrir alrededor de 29 cadáveres. Que bueno, digo yo que no era todo. Para mí se conoce más bien que hay alrededor de 33 víctimas, obviamente de las que se ha sabido. Ok, Toda historia tiene un comienzo, como siempre. El de John Wayne Gacy nació el 17 de marzo del 42 en Chicago, Illinois. So, él siempre se mantuvo ahí. Su niñez no fue placentera. Él tenía padres alcohólicos, maltrataba a un padre alcohólico que maltrataba a su esposa y a sus hijos, incluido a John, obviamente, quien él despreciaba y golpeaba como nunca. A la edad de 9 años padeció de abusos sexuales por parte de un amigo de la familia, pero él no lo habló, él decidió guardar silencio. Del mismo modo, sus compañeros de colegio lo acosaban y todo ese acoso generó que John se convirtiera en una persona aislada. ok. A la edad de los 9 años, yo sé que esto es un tema bien fuerte, pero es importante saber todo esto para entender por qué él hizo lo que hizo en realidad. A la Sí, edad de los 9 años padeció, dígame. de paso avisar que el capítulo de hoy está muy interesante, pero sí tiene muchas menciones a la desvivisión, a un montón de casos muy explícitos. Así que el que lo quiera escuchar lo hace bajo su propia elección Ujú. y se agradece. Es un tema sensible, pero es un tema interesante. Turbio. Esa esa es la palabra de nuestro podcast. Turbio. Sí, ya no debería llamarse Nullway Podcast, sino Turbio Podcast. Turbio podcast. Ay, ay, ay. Bueno, aparte de todo, el pobre tenía también problemas de salud, porque no era suficiente con lo que tenía. Era común que sufriese mareos, que podría atribuirse que tuvo un accidente alrededor de los 9 años, que se cayó de un columpio y se golpeó la cabeza. Y bueno, también el padre que le entraba a golpe, ¿no? Que le daba unos golpes muy fuertes, que también.
En realidad, todo sucedió que culminó que todas estas cosas, o sea, los golpes, el accidente, él tuvo un coágulo en el cerebro que le ocasionaba pérdidas momentáneas de conciencia y tenía dificultad en concentrarse. ¿Ok? Teniendo en Ok. cuenta que su infancia, hablaremos que él tuvo una infancia tan dura que obviamente, ¿qué tú esperarías del desarrollo de su personaje, no? A los 18 años, John Wayne Gacy decidió distanciarse de su familia y se mudó hacia Las Vegas. Y ahí entonces él se convirtió en un conserje de funeraria. Este empleo le creó una fascinación hacia la muerte inmensa. Eliminó de su mente el tabú que es porque estaba en proximidad de los cuerpos. Como todos sabemos, cuando alguien trabaja en un lugar de salud con muertos y cosas así, ya llega un momento que se vuelve como común, algo normal. Ujú. Sí, hay Y una eso fue lo que le sucedió a él. desensibilización, hay una Sí. desensibilización, una pérdida de la empatía. Ahora, ya va, no, no sé si lo escuché bien, pero ¿qué hacía Ujú. exactamente en la funeraria? Era un conserje, era que Ok, limpiaba. el que limpiaba, ok. Cosa Uy, se me cayó una extraña, tripa, disculpen. teóricamente, sí, sí, sí tienen contactos con... No sé cómo se manejarían en Estados Unidos, pero sí pudiesen tener los limpiadores o los conserjes cierto contacto con los cadáveres expuestos o en mi mismo proceso. O probablemente está el forense en plena autopsia y el conserje esté pasando con el coleto. Es extraño, pero probablemente sí ocurra. Pero no, y no solo eso. Lo dejan overnight, vamos a decir, lo dejan por la noche porque están trabajando en la autopsia, ¿sabes? No, entonces, o no hay nadie vigilándolo, no hay nadie que esté mirando lo que está haciendo. Y en cierta parte, si había algo que se caía, me imagino, le decían, John, ¿puedes venir un momentico a limpiar esto? No sé, cosas así me imagino que sucederían, ¿no? Entonces, él estaba en contacto. No vamos a decir que tenía acceso inmediato a los cuerpos de que él estaba trabajando con ellos específicamente, pero no es que no lo No se veía, ¿no? descarta. No se descarta Ujú. tampoco. Turbio. Bueno, exacto. En realidad, los únicos que saben lo que él hacía ahí eran los jefes y él, Y porque los todo muertos. esto es como que... Y los, no, ellos no lo sabían, estaba. Ay, ay, ay. Entonces, él obtuvo su diploma de Escuela de Negocios y en 1964 se casó con su esposa, que es Marlene Myers. ¿Ok? Él tuvo 2 hijos con ella y se decidieron mudar hasta Iowa, donde John hizo varias franquicias de KFC. No sé si conocen KFC. Sí. KFC. Para- sí, para los El Kentucky pollito Chicken. Kentucky. Kentucky Fried KFC. Chicken. No, Ley nos hizo parecer los propios campesinos. O sea, ¿Ustedes conocen Oye, pero el ¿qué Suramérica, Kentucky es? Fried Chicken? Suramérica ¿Ustedes es un conocen a monte. McDonald's? Ustedes conocen KFC y yo ya va. ¿Cuáles son las Oye, siglas en pero que... inglés? No, güey. Pero ven acá, Si yo vivo aquí, no supieras, allá. si No, eso en mi supieras, tierra no hay. mira, si supieras que aquí en el país donde yo estoy, KFC es casi que la sensación que se hacen colas y colas de gente comprando KFC. Probablemente el Bueno, mercado latinoamericano lo tenga mi país. Así que sí lo conozco, Ley. Sí sé, no soy un qué campesino. bueno. Yo vengo de un país que no existe ni el McDonald's, ¿ok? En Cuba no hay nada. Disculpen. Ay, qué fuerte. Ajá. Yo tengo de todo. Ay, Hasta sí, el vacas. español. Mayormente vacas. No sé qué peor, que diga que tiene todo o que diga que va a comer tacos al Taco Bell. Ay, Dios Bueno. mío. 100% originarios. Obviamente Pues ven son... tú y unos tacos. O me faltaba. Ok, continúa, Bueno, Ley, por favor. continuemos. En la década de los 70, según un artículo de Biography, diversificó su trayectoria profesional al convertirse en contratista en el sector de construcción. Y además se involucró en la política, alcanzando el cargo de capitán de distrito demócrata en los suburbios de Chicago. O sea, que era una persona respetada, no era, vamos a decir, un ciudadano cualquiera. Em, en
parte, se dice o se cree que él entró al ámbito político por desafiar a su padre, que era un hombre que solía burlarse de cómo él creía políticamente. ¿Ok? Ujú. Entonces, Ok. la comunidad de aquel entonces, John en ese momento, él era una persona admirada y querida. No solamente estaba profundamente involucrado en la cultura local, él hacía eventos, sino que también estaba muy, muy adentro de la política y no solamente la política, vamos a decir, del país como tal, sino también de su pueblo y de su lugar, como que le importaba donde él vivía. Según biografía, este fue el periodo dorado de su existencia, ¿no? El momento donde él tuvo el reconocimiento de su vida, de su padre, de la familia, donde él era una persona totalmente feliz. Incluso contempló la posibilidad de llegar a una política mayor, Ok. pero no, se quedó ahí. A pesar de de su triunfo, él tenía facetas menos conocidas, que él formaba parte de un club de payasos que se llamaba Jolly Joker en Chicago. Se vestía, se maquillaba como payaso para animar festividades y eventos benéficos. Una anécdota bien importante proviene de un Quiero hacer un comentario que paréntesis. hizo. Diga. Me hace gracia el hecho de que dices, voy a contratar a un payaso, vamos a ver su currículum, trabaja con muertos, está metido en la política, Bueno, tiene pero un en el momento historial Tiene un de... médico detalles, sí. delicado. Es En Sí, pero perfecto para mí. es bueno, que, ok, yo sé que te hace gracia, Tao, pero probablemente cuando tú contratas a un payaso, no estás no pendiente me del preguntas currículo eso. del payaso, o sea, no le preguntas eso. No, Tiendes no, es evidentemente no, no, a pero conocerlo por contacto de que si lo viste en otra fiesta o si conoces, por ejemplo, al club de payasos y contratas en vez del payaso, contratas al club y ellos son los que te asignan al payaso. O sea, normalmente suele ser así. No sé cómo es allá en América, en donde sí hay KFC, pero normalmente aquí es donde así se hacen las cosas acá, pues, o sea, tiendes es como a ver la festividad o el organizador o las payasitas en cierta fiesta y ay, amiga, pásame el contacto para la fiestica de mi niño que es la semana que viene. Entonces, Sí, no, pero si es piensa turbio, esto, en ese momento, disculpa que te ajá, interrumpa, en ese momento él adelante. no estaba trabajando en la funeraria. Él Sí, estaba ya él había haciendo, él tenía su salido. negocio de construcción y era político, vamos a decir, un político que tú conozcas y también de paso, mira qué buena gente es, también entretiene a los niños con vestido de payaso, ¿me entiendes? Así como Sí, me sí. imagino que lo veía en el momento. No, y además que me No hablas como de que, oh, que él tenía para ese momento popularidad en la sociedad, o sea, él era una ujú, persona popular. O sea, que no creo que la gente no pensó en eso. Es turbio, sí, es muy turbio, pero creo que muy poca gente sabía que él trabajaba en una conserjería de funeraria. Dudo mucho que la gente lo supiera. Es turbio. sí. Adelante, Ley, continúa. Entonces, una de las cosas que no sé si saben, pero normalmente la gente cree o decían que los payasos pueden salirse con la suya. ¿Por qué? Porque nadie piensa que un payaso va a hacer crímenes. Pero bueno, como ven, él tuvo una vida difícil, pero él logró salir de su dificultad, salir adelante. Solo que nos lleva a preguntarnos, ¿por qué estamos hablando de John Wayne Gacy? ¿Verdad? Ahora te Ujú. vamos a entrar entonces en lo que es qué hizo John Wayne Gacy. Ok. Primer ataque y condena de John Wayne Gacy fue Donald Booth, de 15 años, a quien engañó prometiéndole que verían una película pornográfica en su hogar. ¿Ok? Ok, y era y que empezó un a Si tranquilo bien un niño. es payaso. Es un que ya para niño de 15 empezar, años. ¿cómo le preguntas a un niño de 15 años, oye, ¿quieres ver una película pornográfica en mi casa? En qué momento? Digan no por en Es vez de que lo otro. Por favor. era un niño. Pero bueno, me imagino que el niño es lo que dijo, oh, ¿sabes? Voy a ver cosas que no debo ver. Entonces, como que los niños no saben. Son muy fácil de engañar. Aunque con 15 años, no sé. No, Ya debería saber que no debería estar haciendo esas es cosas. un adolescente en busca en su pleno proceso de rebeldía, así que no Exacto. me sorprendería, pero qué turbio, ajá. Pero bueno, durante la visita
sí puso la película porno, pero obligó a Donald a que hiciera sexo oral, ¿ok? Lo obligó a que tuviera sexo oral con él. Ok. Entonces, algo que Donald sí le dijo a sus padres, que denunciaron a John y lo llevaron a las autoridades. So, este fue el primer evento que él tuvo un crimen como tal, ¿no? Un Una acercamiento A él lo agresión, llevó. familiar. una agresión del índole sexual, punto C. Ok. Ujú. Tras ser arrestado, él fue al juicio y se le hicieron un examen psiquiátrico y padecía de un trastorno de personalidad antisocial. Y John, aunque haya tenido ese diagnóstico, él fue declarado culpable de sus acciones. Por ello recibió una sentencia de 10 años en prisión. Entonces, esto fue en diciembre de 1968 y él ya jamás volvería a ver a su esposa ni a sus hijos. Ok. Así transcurrieron los años como prisionero modelo. Era un, un prisionero ejemplar, porque ya sabemos que él ya tenía como que esa experiencia de qué es lo que debería hacer en la sociedad, ¿no? So, él Ok, también, una cosa. Si no diga, me equivoco, ujú, quizás más adelante se desarrolla un poco más, pero si no me equivoco, esto del primer contacto fue antes de su segundo matrimonio, es decir, antes de que él tuviera la constructora. En su, digámosle, etapa de estar sí, a en cargo de su, los ajá, KFC y ante todo el lo que demás. sí. El KFC. Bueno, el KFC fue en el 64 y la víctima de 15 años, no sé, fue en el 68 que entró en esto. So, creo que Ujú. era más o menos en ese tiempo, sí. Ok. Bueno, él cumplió solamente de los 10 años que le dieron, cumplió 18 meses, porque no sé si saben que aquí por buena conducta te sueltan antes en probation. So, ellos te Pero sueltan para y tienes soltarlo, casi que o sea, año y medio. Duró año año y y medio. medio. De 10 Ujú, nada más cumplió año y medio. Wow. correcto. Wow. Ajá. Aquí, si tú Prosigamos. demuestras que tú eres un ciudadano ejemplar, que tú estás arrepentido, bla, 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 muchas veces sueltan antes. Esto fue un poco mucho antes. Normalmente A te mí me hacen da cumplir curiosidad 5 años. saber cómo Ujú. demuestra que estás arrepentido de abusar a un niño de 15 años. ¿Sabes? Ellos lo dicen, que entonces como que dicen, lo siento, estoy arrepentido, bla, bla, bla. Supuestamente tienen que demostrarlo, que se note, según los jueces. Pero todo es como que si el juez le caíste bien, va a decir que sí. ¿Me entiendes lo que te digo? Es como Sí, sí, sí. es complicado. Y como él estaba haciendo, no tuvo problema en la prisión, era otra cosa por la que él, mira, él tuvo como un desliz, no le vamos a arruinar la vida, bla, bla, bla. Es algo que pasa aquí muy comúnmente. Entonces le dieron libertad condicional con 12 meses de supervisión. Ujú, Ok. Ahora, él se convirtió, no sé si ustedes han visto unas películas en las que salen muchos payasos asesinos. ujú, sí. Muchas veces esto es inspirado por John Wayne Gacy. ¿Por qué? Porque John Wayne Gacy fue el asesino disfrazado de payaso. Regresó a Illinois, donde nadie conocía lo que había pasado con el niño de 15 años, y se casó de nuevo con Carol Hoff, una compañera del instituto. Acuérdense que él inicialmente es de Chicago y él se mudó ya siendo mayor. Entonces conoció a una muchacha de nuevo de que fue al instituto con él y con ella fue la que se casó. Ok. Sin embargo, el que es malo y sus impulsos sexuales no pararon. Y en el 1971 volvió a atacar a un adolescente, quien a pesar de que denunció a John, no acudió a ratificar su declaración. ¿Ok? O sea, él hizo su acusamiento y cuando llegaron a hacer la declaración, no, pues no llegó. John Wayne Gacy se disfrazaba de Pogo el payaso. Ese era su personaje para el entretenimiento de los niños y las niñas. O sea, él iba a las fiestas y él era Pogo el payaso. Hay que destacar que dentro de lo que es el personaje de Pogo el payaso, eh, él pertenecía a un club de payasos, sí, pero es de los primeros
que cambia su maquillaje en cuanto a su personaje. Es decir, gente cuando piensas en un payaso piensa, no sé, en una persona con la cara pintada de blanco, la boca con maquillaje y tal. Y generalmente el maquillaje de estos payasos, si a ustedes se le viene a la mente, es, no sé, como una boca más redonda, los ojos como con líneas o círculos, digámosle. John destacó en que él empezó a aplicar puntas, empezó a darle diferentes formas más tétricas al maquillaje de payaso de lo que estaba normalmente visto. Correcto. Ok. Entonces, como que era un payasito original, ¿no? Sí, se podría decir Creativo. Sí. Sí. Un ratito muy que todo creativo. esto también lo van a encontrar en el Instagram con la foto de su maquillaje y demás partes. Lo visitan y ahí tienen todo. Bueno, entonces él continuó mientras hacía sus eventos de payaso, él continuaba eh, asaltando sexualmente a las víctimas, mientras él seguía, todo el mundo lo conocía como Pogo, el payaso, ¿no? Y entonces él felizmente, y ahí estaba por detrás violando y asesinando a las personas. Em, Uno de los primeros jóvenes en perder la vida fue Timothy McCoy, tenía 16 años. Él aguardaba en una estación de autobuses. John le propuso pasar la noche en su hogar y a la mañana siguiente le propuso también, le propuso, no, le dio múltiples puñaladas en el pecho. Una vez detenido, él recordó, un momentito, se me ha ido esto, perdón. Falla técnica. Una vez Cositas detenido, pasan. ya cuando lo detenieron, él recordó que tuvo una conversación con la policía que ver la sangre salir del cuerpo lo excitaba. O sea, eso era como que algo sexual para él. Los Ujú. homicidios Ok, continuaron. sí, Diga. sí. Algo curioso y voy a entrar en detalles muy delicados, aviso de antemano. Si no me equivoco, en esta escena, por decirlo de alguna manera, es, vamos a decirle, gracioso, entre muchas comillas, porque lo que pasa es que él le invita a dormir, ¿ok? Se queda, evidentemente, y a la mañana siguiente, cuando se despierta John, el payaso, ve a este chico con un cuchillo en la mano y su primera reacción literalmente fue volverse a su contra, aprovechando su fuerza, y asesinarlo. Él, después de asesinarlo y de disfrutar de esto, como él repite luego en sus declaraciones, él procede a ir a la cocina y se da cuenta de que el chico este había hecho el desayuno. O sea, literalmente lo fue a despertar para desayunar y lo mató. Ujú. Correcto. Ok, pero, ok, claro, o sea, yendo como al contexto de que, recuerda que estamos hablando de una persona, uno que ya tiene un diagnóstico de personalidad antisocial, que el antisocial no es necesariamente el psicópata, eso es importante que o la personalidad psicópata o psicopatía, son dos completamente distintas. Pero también toma en cuenta que ya tiene antecedentes penales por lo mismo, por lo que invitó a este chico a, a su casa, por una agresión de su alcé, ¿no? Entonces, Ujú. yo sí me esperaría que su reacción fuera, a pesar de que es muy triste incluso, o gracioso, para mí es un poco triste, eh, que la razón, o sea, que él Más que se haya gracioso es tornado irónico en agresivo realidad. y que haya sido porque el niño tenía el cuchillo en la mano porque le hizo el desayuno. De hecho, mi pregunta cuando mencionaron lo del cuchillo en la mano era ¿por qué razón el niño tenía un cuchillo en la mano? ¿Cuál era la O razón? sea, yo quiero creer que en su mente dijo, voy a agradecerle y que me dejó quedarme. Sí. Y Y claro, terminó o mal. sea, y terminó mal. Claro, pero es como importante eso, pues hay que enfatizar de que esta persona está a la defensiva porque tiene unos antecedentes que lo hacen estar a la defensiva. No necesariamente por su pasado o su infancia, sino que ya tiene una experiencia penal que
que lo ratifica como una persona mala, como un criminal. Entonces, yo me imagino que él en su mente pensó, o este niño me quiere matar, o estoy a nada de volver a pisar la cárcel. Entonces, turbio, turbio. Esa es mi palabra, turbio. Ese sería el pensamiento de una persona común que está haciendo un crimen por oportunidad, o sea, porque es lo que le sale en el momento. Una persona que no tiene un trastorno homicidio, vamos a decir. Eh, Porque después él dice que eso a él lo excitó, ver la sangre como corría lo excitaba. Entonces, a lo mejor esta vez, que fue su primer asesinato, sí puede haber pasado esos pensamientos de que me van a coger, me van a volver a meter en la cárcel, me van a volver a demandar, Ok, ¿no? entonces el caso de Ah, Timothy fue el primer contacto con la muerte por su propia mano. Ok, Sí, ya mm, y entiendo. si mal no sí. recuerdo, no sé si lo tiene ley, si mal no recuerdo, me Hay uno que disculpo si estoy recuerda que no equivocado. se presentó. Sí, durante este mismo caso, él abusa del cuerpo posteriormente luego del asesinato. De Timothy. Ok, Ujú, Ujú. sí. ok, ok. Paseo más Ya después faceta. de esto dictó su modus operandi, ¿no? Él siempre persuadía a jóvenes con ofertas laborales o que mira, te voy a dar esto, mira que te voy a dar drogas, mira que te voy a dar alcohol, eh, o le decía, o te voy a enseñar porno, lo que sea. Y entonces, siempre después de eso, él los sedaba con cloroformo y una vez inconsciente, entonces él sometía a los jóvenes a torturas, los agredía sexualmente y terminaban siendo asesinados por estrangulación. ¿Me Todo entiendes? esto lo hacía en Este su momento casa. para él, seguimos más adelante y te cuento. Ok, ok, porque Ok. no, o sea, exacto, dime. Eso está curioso. Detallito aquí técnico, el cloroformo no te duerme de manera instantánea, de hecho hay que estar en contacto durante 5 o 10 minutos y hay que estar poniéndolo cada X tiempo porque la víctima se despierta mucho tiempo. O sea que todo esto fue muy premeditado de antemano, todos los casos. Ok. Pero Entonces, síguele, por favor. proseguimos. Jeffrey Rignon fue una de las víctimas de John que había secuestrado, drogado, agredido sexualmente y abandonó en un parque público. Esto fue en el 1978. Recuerden que cuando él lo metieron en la cárcel fue en el 68. Después de eso estuvo 18 meses y 12 meses en libertad condicional. Nada más habían pasado 2 años. Ya esto fue en el 78, 10 años después de que él lo cogieron preso por su primera agresión sexual. Y ya había Ok, matado a Timothy. exacto. Ok. Entonces, en Jeffrey fue en 1978, lo dejó tirado en un parque, no lo asesinó. Entonces, él lo denunció ante las autoridades, pero lo desestimaron. Sin embargo, él siguió con su denuncia, localizó el automóvil de John Wayne Gacy y notificó a las autoridades, quienes inicialmente lo arrestaron, pero luego liberaron a la espera de juicio. Aquí también es algo que muchos de nosotros aquí vivimos en Estados Unidos no estamos de acuerdo. Aquí eres inocente hasta que Hasta que te se demuestre lo culpen. contrario. Exacto, hasta que... Exacto. Entonces, cuando saben que mataste a alguien, porque han habido casos de asesinatos que saben quién es la persona, pero no quieren saber si es defensa propia o no, los dejan sueltos hasta que tenga el juicio. ¿Me entiendes? Ujú. Am, aparte de esto, ya John no pudo reprimir más sus impulsos y volvió a atacar, pero esta vez fue al joven Robert Peast, que tenía 15 años. No sé si se están dando cuenta que más o menos él tiene un tipo, ¿no? Siempre son Sí, niños jóvenes de y entre... adolescentes de 15, 16, 15, 17, a cosas así. Fijación, no es una fijación del asesino. Ajá. Ujú. Él lo había secuestrado porque él le ofreció un empleo en su agencia de construcción. ¿Ok? Su madre era consciente de este hecho e informó a las autoridades que fue una de las últimas personas que vio a su hijo. O sea, el niño le dijo a mamá, mira, me están ofreciendo este trabajo, esta persona, tao, 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 lo voy a ver tal día para la entrevista de trabajo o lo que sea. Y él nunca más apareció. Entonces la madre lo denunció.
Los investigadores interrogaron a John Wayne Gacy y encontraron múltiples contradicciones e incongruencias de parte de un extenso historial delictivo. ¿Ok? En este momento, las autoridades registraron su residencia, la cual había un olor muy, muy fuerte y asqueroso. No sé si saben que dicen que cuando hay alguna persona muerta, el ser humano automáticamente se da cuenta de eso. Sí. Es como que nosotros sabemos, aunque nunca hayamos olido a una persona muerta y descompuesta, sabemos qué es eso, ¿no? Ujú. Entonces, cuando llegaron a casa de John Wayne Gacy, ya sentían ese olor. Y aparte, los vecinos ya habían reportado que había ese mal olor fuerte que venía de casa de John. Entonces, ahí en la casa, que esta es la respuesta de lo que me estabas preguntando, Lunia, él Ujú. hizo todas esas cosas en la casa y encontraron todas las pruebas de los asesinatos. Él mantenía pertenencias de cada joven desaparecido. O sea, tenía documentos de identidad, vestimenta, joyas. Tenía todo en su casa. Y en su casa fue que encontraron y se dieron cuenta de todas las personas que la había asesinado. El 22 de diciembre de 1968, John Wayne Gacy fue arrestado. O sea, desde el primer momento hasta ya que se dieron cuenta quién era John Wayne Gacy, pasaron 10 años. LOL. Ujú. LOL, Cuando LOL. comenzaron a inspeccionar la parte trasera del garaje de él, localizaron el cementerio de cuerpos, que encontraron los restos de un total de 29 jóvenes. Poco después, 4 cuerpos adicionales fueron descubiertos en el río The Plain, a solo unos kilómetros de su hogar. O sea que 4 los tiró al río, 29 se quedó con él. 29 La se cifra quedaron total con él. entonces dio a 33 jóvenes asesinados. Que digo yo, son todos los 33 que se encontraron, ¿no? Sí, claro. Porque no Ujú. sabemos si hubo otros que Sí, en claro, otro lugar. igual se encuentran más. Exacto. Entonces no se sabe si, porque al final muchas veces los asesinos te dicen lo que hacen y muchas veces solamente te dicen lo que tú encontraste, ¿no? Entonces Ok, nunca lo vamos a ahora saber. que dices eso, mm, dato curioso, cuando a él lo atrapan, ok, él no revela directamente toda esta información a las autoridades, sino que ahora vamos a llegar a un punto en el que explica el por qué, pero él le cuenta todo esto a su abogado y su abogado posteriormente, respetando la Ujú. confidencialidad, evidentemente, eh, es el que revela con mucho asco la posición exacta de todos los cuerpos del río y todo lo demás. O sea, es su propio abogado el que termina de dar por completo lo delata, pues. Sí, o sea, John, ¿ok? Es el que le dice, mira, yo hice esto y esto, y en determinado tiempo quiero que lo reveles. ¿Entiendes? ¿Cómo? Ok. ¿Le dio autorización para que él hablara? O sea, no te Sí, entiendo. obligado, Sí. tiene que tener autorización. Ahora voy a desarrollar un poquito más cuando termine Ley para que quede más claro esta parte, para no hacerles spoiler. Bueno, John Wayne Gacy, alante del juez, él dijo que no era culpable, y él trató de como que decir que lo que él tenía era un problema mental, que no era capaz de entender lo que había sucedido, ¿no? Aunque bueno, esta teoría fue refutada durante varias sesiones que determinaron que él sí estaba en sus cabales para tomar decisiones como las que tomó. O sea, que no lo hizo porque estaba loco, porque no sabía qué estaba haciendo y bla, 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 sino ¿por qué? Porque era un asesino, lo hizo conscientemente y lo hizo premeditado. ¿Cómo se dice eso? Premeditado. Premeditado. Gracias. Premeditado. Ajá. Pero para esto, o sea, si él anteriormente había dicho que incluso en la declaración de la sangre y todo eso, o sea, quería que no estaba como que, no sé. Sí, pasa que la declaración va posterior a cuando termina todo esto. Sí. Qué fuerte. So, en 1980, John Wayne Gacy fue condenado a muerte por 12 asesinatos, justo cuando en Illinois se acababa de reintroducir la pena de muerte. Okay. So, a él le dieron pena de muerte.
Ok. durante los últimos años de su vida. No sé si saben que aquí también la pena de muerte no es instantánea, no es como que te digan pena de muerte Sí, y a los 2 años ya es. estés muerto. Aquí se demora muchísimos años. Sí. El conocido Entonces, corredor de la muerte, ¿no? mm, Ok. entonces, durante sus últimos años de vida, él se dedicó a vender pinturas y dibujos que realizaba en prisión bajo el seudónimo de Pogo. Él siempre se quedó con Pogo. Además, concedió varias entrevistas que hasta ahora eso es lo que se usa mucho cuando se habla de John Wayne Gacy. Y todo concluyó el 10 de mayo del 94, donde ya finalmente lo ejecutaron mediante la inyección letal. ¿Ok? Entonces, esto es una cosa de que es uno de los casos más, vamos a decir, infamous de aquí, de Estados Unidos, porque es uno de los más conocidos. Porque es la típica imagen del payaso que te cae atrás, que te vigila, Sí, que ¿no? te Y ha asesina. inspirado mucho a la cultura popular. De hecho, yo, si mal no Ujú. recuerdo, Stephen King se inspiró en él para hacer la forma de It payaso en De su libro It Pennywise. de Pennywise, porque realmente It no es el payaso en sí, sino la entidad cósmica que se alimenta de la esencia vital de los seres humanos y todo ese tipo de cosas. Es eso, Pero él se es inspiró eso. en. Exacto, es eso. Y él se inspiró para darle la forma a Pennywise. Wow, Pero dato turbio, curioso, turbio, turbio. después que ejecutaron a John Wayne Gacy, ellos le quitaron el cerebro para estudiarlo, para ver por qué em, él hacía lo que hacía, a ver si era algo que se podía ver, Si estudiar había de por algo qué la gente se orgánico, convierte en asesinos en serie. si Ajá. había algo orgánico claro, porque siempre ha quedado esa duda porque normalmente se toma en cuenta porque yo ya no digo que él era antisocial, sino por la forma en cómo actuó y además en la declaración del concepto de la excitación por la sangre y ese tipo de cosas, ya yo creo que diría que estuviese más relacionado con psicopatía y patológica como tal, porque no todo psicópata es asesino, sino que tiene una constructura neuronal distinta al resto y tienden a verla o tienden a percibir la realidad de forma distinta al resto. Entonces, yo Sí, pienso de que él caería en hecho, la psicopatía, pero siempre ha estado esa duda de si realmente se puede observar un bultito, algo en el cerebro que pueda decir si la persona es psicópata o no, y sobre todo en el caso de él, por el antecedente de que fue golpeado, el accidente de niño Ujú. que se cayó El en la coágulo de cabeza, el sangre. coágulo de sangre. Me imagino que estaban buscando ver por allí si conseguían alguna pista y bueno, decir que mira, fue este coagulito que estaba aquí el Sí, culpable de todo. claro. Querían ver si era algo más allá de los ay, yo estoy hoy con la lengua De lo que trabada. no podemos ver, porque la fisiología Psicológico, esa era la neuronal, palabra que estaba buscando. exacto, de lo que no podemos ver, algo psicológico. Tao, ¿qué era el Ujú. spoiler que nos ibas a dar? sí, de hecho, agradecería que me sean la palabra porque hay varias cositas sobre este caso que van por un lado, digamos, para no dañar la historia. Y es que, como dije antes, el abogado es el que al final declara dónde están los cuerpos, es decir, cuando él se entera de que ya se tomó la decisión de la pena de muerte, él le pide a su abogado que revele la ubicación luego de que él esté muerto. ¿Ok? Creo que no recuerdo si el abogado respetó esto, creo que sí. Y algo que tú decías, que a él se le declara, por decirlo de alguna manera, un psicópata. Y más allá de los trastornos comunes que tenía ya sea por las golpizas, por los golpes, por el trauma que sufrió por el daño cuando era niño, eh, él seguía patrones, ¿no? Como todo psicópata, a la hora de actuar. Y uno de estos, que es muy curioso, es que él acostumbraba, cuando invitaba a sus víctimas a la casa, ¿no? A usar un juego clásico de magos, que era me pongo unas esposas, hago magia, me las quito, ¿no? Él hacía este truco
Los chicos en este caso lo veían, se sorprendían y él procedía a decirles, ok, ahora te toca a ti. Entonces, en el momento de que los chicos hacían esto, él ve que no pueden zafarse y aprovecha a realizar el abuso. ¿Ok? Porque sí, como se mencionó antes, él usaba cloroformo y demás, pero la mayoría de esas víctimas fueron en su casa. Por ende, no tuvo que hacer todo el recorrido del secuestro, del traslado, sino que él aprovechaba que estaban en su casa y abusaba de las víctimas, ¿no? Claro, era procesos Y algo, manipulativos. O sea, manipulaba hasta que y algo, llegaran a su casa, pues. hubo un caso en particular de un chico que era italiano, ¿ok? Que no recuerdo el nombre, luego si lo encuentro lo pongo en la publicación de Instagram, de que este chico sabía artes marciales, ¿ok? Y era una persona muy, vamos a decirle, despierta, atenta. Y cuando John le dice que le va a hacer un truco de magia, perdón, antes de esto, él había tenido un contacto previo en la calle con esta persona y él le da una paliza con sus amigos a John, porque él intenta abusar de este chico, ¿no? El chico se defiende y vuelve con sus amigos a dar una paliza cuando él estaba en su patio, en su jardín, ¿ok? Posteriormente, John lo invita a su casa, ¿ok? Perdón, previamente a esto, le invita a su casa y le intenta hacer el truco de las esposas. En el momento de que el chico hace el truco, logra zafarse porque él como que, digamos, pone las esposas más cerca a su muñeca de forma que no cierren. Cuando John intenta abusar, él se defiende, le hace una llave de artes marciales y John dice, no, era una broma, el truco está en que tenías que usar la llave y tal, como que intentando desligarse de lo que era el abuso como tal. ¿Se entiende? Y pasando ya a lo de el olor, que se menciona muchas veces, la cuestión no es que algunos se daban idea de que olía tanto que se acercaba a la casa de sus vecinos, no, sino que, como se mencionó al principio, él era una persona muy respetada en donde vivía y organizaba reuniones sociales de muchísima gente, ¿ok? Estamos hablando de 200, 300 personas en una casa donde habían cuerpos y la gente claramente sentía el olor, ¿no? Y intentaban pasarlo por alto porque, claro, él era el que hacía las mejores fiestas, el más respetado, el más nombrado en la sociedad o en ese grupo, y lo pasaban por alto. Pero sí se hacían muchas menciones, perdón, del olor en este caso, y algo a destacar es que su esposa, como se mencionó, él estaba casado, su esposa nunca hizo mención de nada de esto, y él siempre se las arregló para este Que ella nunca se tener enterara. estas. No sé si no se enteró o simplemente ignoró a elección Ujú. propia todo esto, Verga, ignorar ¿ok? 33 cuerpos, marico. Perdón. Porque si te das Me cuenta acuerdo en de todos los casos, 29. si te das cuenta en todos estos casos, en ningún momento te dicen, no, estaba la familia o estaba la mujer, sino que él siempre se arregló para hacerlo sin que pasara nada, ¿sabes? Sí, pero también ponte a pensar que también puede ser que la esposa a lo mejor sabía o se lo imaginaba, vamos a decir. Pero, ¿qué Ujú. tú haces en ese momento? ¿Te mata a No, ti y a tus porque dos hijos? te ¿O te digo mata a algo, ti? cuando tú hueles tanto el olor a cadáver, como quien diría, Descomposición. te tiendes a acostumbrar. Por eso es que, por ejemplo, en Ujú. forencia o en en necropsias y eso, muchos forenses no tienden a sufrir de esos males del olor sea, o a menos de Ujú. que sean casos muy particulares como por ejemplo carne quemada, que eso sí no hay forma ni de manera de que tú no lo logres ignorar. En esos casos, pues entonces, en ese caso, en tema del olor, yo creo que ya lo pudo haber sentido 1, 2, 3 días, 4 días seguidos y después completamente ignorarlo. Pero lo que sí me sorprende es que ella vive con él en la casa y nunca se haya percatado de algo. Eso sí es raro. Yo creo que no quiso. Porque, ok, piensa, esto pasó en los 60. En los 60 la sociedad aquí era muy diferente. Y si mal no me equivoco, había muchas
muchos derechos como mujer que no teníamos aquí en Estados Unidos. Sí, claro. Con eso te estamos diciendo de que ella no sabía si te vas a dónde vas a ir. Y si te cae atrás. Y si te quiere asesinar a ti. Y X. Es tantas cosas que a lo mejor sí sabía lo que se estaba haciendo la chiva con tontera. Le Ahora, hay que costar. Qué fuerte. destacar, perdón, que antes de que a él lo apresen, ¿ok? Que lo lleven y ya después le den su sentencia, él había tenido un encuentro con la policía por un aviso que se dio y ya lo habían revisado en su casa, ¿ok? Perdón, habían ido a visitarlo, lo detuvieron y lo sacaron a las pocas horas, ¿ok? Y él queda en libertad y posteriormente, como tú dijiste antes, era inocente hasta que se demuestre lo contrario, fue cuando el investigador a cargo, que estaba pendiente a los movimientos de John Wayne Gacy, descubre los hechos del reporte de la desaparición que había hecho la madre de este chico con previo aviso del joven, ¿no? De que iba a visitar a John, que él decide decir, bueno, es el momento, ya tenemos acusaciones, pero no podemos tocarlo. Vamos a ir con el juez, aprovechamos que hay una queja por desaparición, por decirlo de alguna manera, y solicitamos una orden de cateo o de allanamiento. Es ahí cuando recién la policía, luego de 2 semanas de trabajo y esperando, entra a la casa y encuentra todo. Porque antes de eso, él se reía de la policía. De hecho, después del primer encuentro que tiene con la policía, no de cuando lo agarran, sino 10 años después, él tiene un encuentro con la policía y los investigadores se encontraron fuera de su casa y él se acerca a ellos y le dice, no, sí, los invito a pasar y les da de comer, ¿entienden? O cenar, no me acuerdo exactamente. Y la policía convive con él como si fuera una persona más y ellos mismos se dan cuenta de que hay un olor inmundo dentro de la casa. Pero no podían hacer nada, porque exactamente él era inocente hasta que se demostrara lo contrario. Ujú. Dato curioso. Estos asesinatos pasaron mayormente después de 1977, o sea, la mayoría pasó entre el 77 y el 78. Am, entonces, Carol se divorció de él en el 76, ¿ok? Después del divorcio fue que él se desató en esta base de asesinato y él vivía solo cuando pasaron las mayoría. Ok. Entonces no es como que ella podía haber encontrado nada ni visto nada, etcétera, porque ella no vivía ya con él. Ahora Entonces puede entiendo. ser que haya uno que otro, a lo mejor los 4 que estaban en el río lo hizo cuando estaban con ella, pero los Sí, tiene otros, sentido. exacto. Si ella no sabía, ella cuando lo Cierto. arrestaron, ella dijo que ella no tenía conocimiento, ella no sabía nada de lo que estaba pasando. Y ellos ¿cómo se dice esto? O sea, le dijeron que no era culpable de lo que, porque tú sabes, estuvo también el pensamiento de que a lo mejor la mujer estaba ayudando, porque no es la primera vez que se ha visto que han sido una pareja de asesinos, ¿no? Entonces, tomaron en cuenta eso y dijeron que no, que al final que no, que ella no tenía nada que ver con eso. Wow. Interesante. Justo eso es lo Y que iba una a cosa que él decía para el olor era que era como fosa, Eran como que la fosas tubería se había comunes, sí, las roto. fosas, Exacto. tuberías. Ok. Ujú. ¿Qué ibas a decir, Tao? No, Taro, perdón, Taro. No, ¿qué es lo que iba a preguntar justo de que qué hacía la mujer ahí? O sea, para que no se enterara y cómo es que él cuadraba para que los muchachos fueran a la casa y ella pues tampoco se enterara, ¿no? Pero ahora que dice ley que, o sea, fue después de que se separaron, pues tiene sentido. Ujú. Wow, qué fuerte. Y ella dice Mm. que cuando iba a verlo a veces sentía el olor y ella le decía como que, ay, ¿sabes ese olor qué es? Y él decía, ah, la tubería se debe haber roto, debe haber algún salidero, no sé qué. A todo Y esto, no bueno, tuvo hijos. disculpa, ¿no te escuché? Que si tuvo hijos o no, porque no Sí, entendí tuvo bien eso. dos. Él Tuvo tuvo dos dos con el primer con la primera matrimonio. esposa. Con el primer Ajá, pero no le matrimonio. hizo nada a los niños. No sé, No, no porque sabía. más nunca los vio, la mujer se lo llevó. Ah, Ah, cierto, qué más nunca los bueno, vio. Ujú. felizmente. Cierto que más nunca los vio. Ahora, yo les tengo una pregunta. Diga. diga. ¿Por qué creen que existía el patrón en las víctimas? Es decir, jóvenes de 15 a 16 años.
Yo quiero Bueno, creer que desde un punto de vista más psicológico, él se sentía, digamos, poderoso al tener la fuerza que él no tuvo cuando abusaron de él. Quiero creer. Sí, Porque exacto, sí, sí, sí. es curioso como Pero él no, dice, luego de su ajá, primera adelante. intervención, por decirlo de alguna manera, que él disfruta ese exceso de fuerza que puede ejercer frente a sus víctimas, ¿no? Sí, sí, básicamente. Y él pasó de que le ser la gustaba, víctima al victimario. sí, le gustaba que fueran vulnerables, que, tú sabes, no pudieran como que luchar contra él, porque obviamente un jovencito no va a tener la misma fuerza que un hombre. Igual me Entonces, llama la atención que voy a entrar en un punto delicado, en un terreno que seguramente quiero pisar yo solo, pero igual lo quiero dejar ahí. Es curioso como en ese tiempo, con lo estrecho de mente que era la gente en cuanto a la homofobia, ¿no? Que nadie dijera nada. Es decir, él trabajaba con jovencitos, contrataba solamente jovencitos, porque dentro del historial de lo que se habla de él, nunca dice, no, estuvo contacto con alguna chica o trabajó con alguien, no. En todos son chicos, menores de edad. Hay un patrón evidente. La gente con la que él se codeaba nunca dijo nada. Para ellos, mejor dicho, él era una persona decente y completamente normal. Porque ya él tenía Entonces, es curioso. su tapadera que era su esposa. O por lo menos Sí, su claro, pero estamos tapadera ujú, hablando de que neutral de la ya, tapadera estaba la esposa. claro, pero se supone que ya los siguientes casos no estaba la esposa. Y él Ujú. seguía haciendo esas reuniones sociales y seguía teniendo su grupo de personas. Y igualmente. O sea, quiero creer que no era tan evidente, pero alguien se ha dado cuenta. Bueno, estamos hablando de una época, Tao, en la que te mataban en Estados Unidos por ser gay, así que yo sí, creo que en más de una, o incluso yo no, me supongo que él tuvo algún otro encuentro con otro muchacho que no terminó muerto y no habrá hecho nada porque, reitero, estábamos en una época en donde ser gay en Estados Unidos era amarrarte a Imagen Campos, bueno, no sé qué tal sería Illinois para esa época, te amarraban a los camiones y te arrastraban por el campo, por los caminos de tierra hasta que te murieras. O sea, no hay Bueno, un tema. Claro, también entra, aunque yo no diría tanto por yo pienso que está también más ligado al tema de que él tenía su tapadera y además también era una persona relativamente reconocida en el pueblo. Irte en contra de él era irte contra alguien que tenía renombre. O sea, muchos de esos chamos probablemente no solamente fueron vulnerables en la ocasión, sino que también estaban indefensos ante la ley, pues. O sea, no solamente era vencer el miedo de decir, mira, este señor, por el hecho de que yo era gay, sino porque voy contra este señor que tiene incluso hasta un historial que era político. O sea, muy difícil. ujú. de Y hecho, bueno, Lurian, Illinois en ese tiempo no era un campo, Lunian, era una ciudad, ya era Ah, una ciudad bueno, conocida. exacto. Bueno, yo lo So, digo pero porque es es más como fácil es que lo te que pierdas tengo en la recuerdo. ciudad. Ujú. ¿Me entiendes? Es más Sí, fácil que te claro. pierdas en la ciudad porque, no, es que debe estar en malos pasos, en droga, que no sé qué, es un niño, no sé qué, se fue con unos amigos. Es más fácil que en un pueblo, porque el pueblo de todo el mundo te conoce y por qué, y este está actuando raro y que no sé qué. Es mucho más fácil que en una ciudad. Sí, yo lo digo porque como es lo que se me viene a la mente, lo que se hacía en el tema rural en Estados Unidos con respecto a los hombres pertenecientes a la comunidad gay. Pero me imagino que cosas muy similares pasaban en ciudades, pues. O sea, Claro no que sí, creo que eso sea muy distinto para nada. a eso. Entonces, pienso que existían esas dos grandes vertientes con respecto al tema que dijo Tao. ¿Qué ibas a decir algo más, Tao? no, te iba a pedir si le podías hacer zoom a la imagen donde se ven las víctimas ahí, para que más o menos se muestra que hay un patrón y, como Todos siempre digo, son los demás parecidos. que Ujú. Casi solamente todos nos se estén parecen. escuchando, son todos muy similares. Sí. Sí, todos muy Sí, similares. y tienen, no se le ve la complexión, pero tienen pinta de ser de complexión bastante delgada, así que yo creo que él se fijaba más en chicos de complexión delgada, pues para lo que comentamos antes, para poder abusar de ellos sin problemas. No, y no solamente por poder abusar de ellos, sino porque a lo mejor era el proceso que le gustaba, pues. Sí, también, sí, sí, Y hay está ligado a que asesinos sean que más tienen un vulnerables, patrón. por supuesto.
Sí, sí, tienen un patrón del físico de sus víctimas. Es como quien es un Que asesino y de hecho, tiene obsesión con chicas pelirrojas, por poner un ajá, ejemplo. de hecho, el tema de que en uno de los episodios haya tenido una agresión su al C con el cadáver también es un reflejo de la búsqueda del poder absoluto. O sea, él estaba pasando de víctima a victimario y probando lo que era el poder. Y ese proceso de necro slash Ilia es claramente una expresión de búsqueda de poder absoluto, de saber que él tenía el completo control de todo, pues. Y eso sí está El más parecido, ligado a el la parecido que psicopatía. tienen los dos primeros es sorprendente. Sí, estos dos se parecen bastantes. Me parece demasiado. Ujú. Y estos incluso parecen hermanos, estos de acá. Sí. Fuerte, fuerte. Ok. Y no sé si se dieron cuenta, de los 33 casos, solamente lo encontraron culpable por 12, no por los 33, aunque encontraron los cuerpos de los 33. ¿Bajo qué La sentido? razón de esto fue porque los que se pudieron encontrar, sí o sí, que los mató después de 1977 y que pasaron en Illinois, eran los únicos que podían ellos tener evidencia de que sí pasaron en el condado donde ellos estaban, fueron esos 12. Entonces, que tú dices que es una bobería, porque si ya te encontraste, aunque no hayan pasado en Illinois, encontraste los 33 cuerpos donde él dijo que estaban, X, 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 ¿por qué nada más le diste 12 cargos en vez de 33? Que eso mucha gente como que lo ve mal, porque deberían haberlo culpado por los 33, no solamente por los 12 que nombramos, que eso es normalmente lo que ves ahí. Claro, ¿por qué no? Incluso Que... el abogado también estaba, se podría decir, de testigo, que confesó el tipo este, pues. bueno, El abogado legalmente no puede confesar en contra de su de cliente. su cliente. Lo que muchas veces hacen en esos casos es mandar notas anónimas o llamadas anónimas o ese tipo de cosas. CSI Union. Pero Es que cuando tú te conviertes en abogado de defensa, tú sabes que tú vas a tener que lidiar con cosas así. O bueno, sí, uno pensaría, ¿no? Yo me imagino, ¿no? En el momento de que está hablando con Salvador, le dice, sí, mira, maté a este, maté a este, maté a este, maté a este, y le hice así, 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 y necesito que me defiendas. Dios mío. qué fuerte. Qué fuerte, Porque qué lo único de fuerte, esto qué fuerte. es que no solamente lo contó, sino que dio detalles de cada cosa que hizo ese abogado. ¿Sabes? Qué fuerte. Qué fuerte. De verdad que bastante, bastante turbio. Muy, muy turbio. El caso de nuestro amigo Pogo. El pedazo. Pero, A ver, dato curioso, tu él no amigo mío mataba no. con. Él, él no mataba vestido de payaso, pero tú sabes. Sí, Mm, claro. No, y el tema ahora recordando el tema de que él configuró el maquillaje, también tiene que ver con un poco con el contexto del poder, pues, porque él buscaba salir del régimen, pues, o de lo que normalmente se veía. Y, y que, no, o sea, es fuerte, es fuerte. Podemos verlo ujú. creativo, ¿Tú te pero imaginas que tú tengas un hijo, vamos a decir, o tu sobrino, no sé qué, y después te aparezcan las noticias que el payaso que estaba en el cumpleaños número 5 de tu sobrino mató a 33 personas? Es una bueno, mira, locura. yo vivo en Latinoamérica y aquí se espera cualquier cosa. Pero, pero sí, Yo no me sí, esperaba sí que sería sí, ¿ok? turbio. Sí sería muy turbio. Bueno, lo que pasa también es que yo no justifico el hecho de que la gente sea tan desprevenida en ese contexto, pero güey, o sea, si a mí me llega un payaso a una fiesta así, yo, si tuviera un niño, no dejaría que mi niño se acercara a un payaso así. O sea, Julián, esto jamás. fue en los 70, era otra época, los payasos se No, veían igual, diferentes. Claro, y igual. hay que tener en cuenta que él fue el desencadenante de todos los siguientes casos de payasos. Porque antes de eso estaban vistos como las personas más inocentes que habían.
Sí. Fuerte, 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 poquito. Saben que el miedo que tenemos a los payasos también está un poquito ligado a un capítulo que mencionamos antes, que es el tema del Valle Inquietante. Uncanny Valley. Ujú. Es uno de los reflejos del miedo de los payasos. Uno, porque realmente también tiene que ver mucho con el cómo se te acercan a ti, el concepto de que tienden a ser muy alegres y muy confianzudos y es como invasión a tu propio espacio. Entonces, hay muchas razones para que existan los payasos, pero precisamente como ellos deforman la cara humana con su maquillaje para hacerla más graciosa, hay gente que se genera incomodidad por eso. Sí, o sea, la gente que tiene, a ver si lo digo bien, coulrofobia, que es el miedo a los payasos, y me cuesta mucho Ujú. decir esa palabra, ya es por el patrón del maquillaje de los payasos lo que le da miedo, o sea, no tiene por qué necesariamente ir vestido, con que tú tengas un maquillaje de payaso ya le causa temor a esa persona Ujú, con la fobia. ujú. Guau. Pero, y si tú miras los payasos de ese tiempo, Lunian, todos daban miedo. Pero es que ya No va, era o sea, solamente Ley, él. no, yo no voy a justificar, pero tú ves las fotos de esa época y todas dan miedo. To- No importa, no importa Y acuérdate que que en ese tiempo las pinturas tenían LED que te volvían loco y todo eso, ¿ok? sí, No solo eso. tenían mercurio. ¿Era mercurio la cosa? Eso. Era No, Sí, mercurio, no, plomo. era plomo, plomo, eso. plomo. Wow, no, Sí. de verdad que... Yo me imagino, ¿no? La secuencia del chico este que es italiano, luego de literalmente darle una paliza, que luego salga en televisión y diga, mató a 33 personas, ¿sabes? Yo Literal. Yo me vuelvo escapé loca. de esto. Sí, o sea, y todo por saber defenderse. Algo que los demás no sabían. Guau, La verdad. no, esto es muy... Claro, te pones a pensar y... uf, no sé si alguien más quiere mencionar algo. Ley, Rebe, No. Taro. No. Quisiera preguntar porque no entiendo bien, o sea, una parte dijeron Ok. esto del pequeño italiano que le dio una paliza con sus amigos en la calle porque lo quiso abusar y eso. Pero, o sea, no entiendo, pero si ya supo, o sea, sabía que lo quería abusar, ¿por qué volvió a su casa? Ajá, O sea, ¿por ¿para qué qué? lo invitó a la No, 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 casa? no. Ok. Para Mm, Dentro de la historia que expliqué, conté primero lo de la O sea, paliza ajá, ya. para Claro, explicar, la pero o sea, lo paliza que fue pasó primero después. fueron claro, ok, primero fueron las esposas, porque él ya había tenido un encuentro con este chico en la calle, lo había invitado a su casa, intentó hacer este truco de magia, por decirlo de alguna manera. Cuando no le sale, el chico le hace una llave, logra escaparse y John agarra y dice, no, era una broma, solamente para mostrarte que necesitas, el truco es que necesitas tener la llave y tal y tal. ¿Ok? Él, evidentemente, se da cuenta, se va de la casa y cuando regresa, cuando le da la paliza. Ah, Que entonces lo esto, explicaste mal. abro paréntesis, que lo explicaste al lo, revés. lo- lo conté al no, revés porque quiero destacar el hecho de que es curioso como literalmente te dan una paliza en tu patio y nadie sospecha nada. Pues ¿Sabes? sí. Es como, Pero sí, también me sorprende el hecho de que tú digas, ajá, como que ya no logro el tema de las Ajá, esposas pero y todo. alguien más sabía de Sí, la paliza, Tao. Solamente él y los me amiguitos del imagino. niñito. los amiguitos. a Entonces, ver, sí es quiero creer que curioso, si pero diga, nadie lo sabía. Güey, yo te lo juro que me quedé también con la duda y yo, o sea, yo ya va, pero este niño, si le dio una Claro. paliza, entonces, ¿por qué fue después? Que también sería, o sea, es un adolescente, pudiésemos incluso hasta justificárselo, pero la información nos Ok, llegó a la porque en inversa. claro, pero esto pasó antes de que te empezara a matar como tal, ¿me entiendes? Claro, Esto imagino. Ah. fue, O sea, Me si el imagino pequeño que fueron sus épocas de prueba y error. sí, exacto. So, entonces, como que, Ah. ok, sí, unos niños. Acuérdate que él también lo usaba todo el mundo. No era como un hombre. También a lo mejor él dijo que el papá le había metido un garnatón o algo, qué sé yo. ¿No? Eh, ¿Y qué tanto daño le pueden hacer a unos niños de 15 años?
Él estaba grandecito y gordito. No estaba flaquito. Wow. Wow, 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 wow. Ok, yo creo que pudiésemos ir dejando el tema por acá. ¿Qué piensas tú, Tao? Yo quisiera saber si ustedes, luego de escuchar esto, invitarían un payaso. No, ni antes, ni siquiera antes, ni ahorita tampoco, así que. Sí, da Nunca cosa. he sido algo que he querido en ninguna de mis fiestas. Siempre me Sí, han dado cosa exacto. los payasos. De A todas mí las maneras. únicas payasitas. ¿No, ustedes conocen a las payasitas ni Funifa? No. No. Bueno, las únicas que me caían bien era ella y porque cantaban. Ya. Eso es todo. No necesito más payasos en mi vida. Muy a Miliki, aquí en España, No. No sé qué decir. porque cantaba, que si no. Muy bien. Yo creo que ya pudiésemos ir despidiendo el capítulo por el día de hoy. Vamos a ver que nuestro director, alias investigador. Diga nuestro adiós. Exacto. Adelante, Sí, señor estaba viendo director. que, perdón, disculpe, estaba leyendo un poco, sí, que también tuvo otro caso con un italiano dentro de prisión, donde John Wayne Gacy John Wayne Gacy. Güey, intentó como que abusar de un recluso y no le salió muy bien. Y no sé si esto es de lo mismo historia o un problema en la narración. La cosa es que había un italiano, había una golpiza y le pegaron a alguien. Pero sí, vamos dejando el capítulo por acá. Espero les haya gustado. Lamento que haya tantas descripciones gráficas, pero creo que es lo mejor del podcast, que podemos hablar de estas cosas. Podemos tratarlas desde un punto de vista más suelto, digámosle. Y como siempre, todo el material gráfico, fotos sobre el maquillaje, las pinturas que hizo, fotos de prisión, fotos del caso, todo esto va a estar en el Instagram. También los invito a seguirnos en el canal de WhatsApp, que tenemos un canal para las alertas de los episodios y cosas que se nos van ocurriendo. Si comentan, comparten y ya me gusta, también se agradece. Y nada más. Muchas gracias. Cuídense. Y adiós. Chao, Chao, chao. chao. Bye. Chao.